Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, es decir, el último domingo ya cercano a celebrar el nacimiento del Señor. Y el Adviento tiene dos partes, que la primera ha concluido el día de ayer. Y ahora iniciamos esta segunda parte, podemos decirlo así, con las palabras muy de nosotros, la novena dedicada al Niño Dios, a San José, a la Virgen María. Y con más razón vamos a intensificar nuestra oración diciéndole al Señor que ya está cerca, que no tarde. Y el cuarto domingo es también cuarto domingo de Adviento dedicado a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María. Y a ella la tenemos como modelo de respuesta a Dios. Y por eso, si se han dado cuenta ustedes, también las lecturas nos están resaltando al Hijo de Dios, al Hijo Santísimo y también a nuestra Madre, la Virgen María. Hemos visto aquí que hay tres personajes que resaltan en la palabra que hemos escuchado. Uno es el rey Ahaz, allá en el Antiguo Testamento, como lo presenta Isaías, y luego los dos personajes en el Evangelio, por excelencia, la Virgen María y su esposo San José. Y miremos entonces, allá el profeta Isaías anuncia un tiempo nuevo, pero Dios por medio del profeta le dice al rey Ahaz: pide una señal y el Señor te la va a conceder. Y el rey Ahaz, con una humildad aparente, no era humilde, pero con una humildad aparente dice: no la pediré.
no quiero tentar al Señor nuestro Dios. Pero en realidad Ahaz era un hombre incrédulo, no creía en Dios, no hacía la voluntad de Dios, no quería hacer lo que Dios mandaba. Y él confía en sus fuerzas humanas, confía en el ejército asirio que le va a ayudar a combatir con el reino del norte, y entonces no quiere saber nada de Dios. Miren cómo es alguien que no cree en Dios, que no quiere tener a Dios en su corazón. Y es ahí entonces en donde el profeta le dice: pero Dios sí te va a dar una señal que debes creer. El pueblo va a recibir una señal que debe creer. Una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto fue 700 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo era posible que una virgen diera a luz un hijo? El Emmanuel, el Dios con nosotros, dice. Y por eso hoy también miramos que la profecía de Isaías se cumple en la Virgen María. La Virgen María es la doncella, es la joven virgen, y Jesús es el Emmanuel. También esto se anunciaba desde el Génesis, cuando allá se decía: una mujer te va a aplastar la cabeza, decía el Señor a la serpiente. Hermanas y hermanos, como diremos en el prefacio también, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María Virgen. Jesús trae la salvación y por María hemos recibido la gracia que Eva nos arrebató. Así lo diremos en esta oración del prefacio. Pues esa profecía que se decía: una mujer te va a aplastar la cabeza, eso que se decía: una joven va a dar a luz al Emmanuel, eso es lo que se cumple en María Virgen. Algo tan especial. El nombre Emmanuel es un nombre hebreo, y por eso es traducido así como lo hace la Santa Biblia: el Dios con nosotros. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, cabal empieza haciendo referencia a la profecía de Isaías. 1:23 de San Mateo dice así: he aquí una joven virgen que dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel. San Mateo es muy especial porque desde el inicio, en este versículo 23 del capítulo 1, está diciendo: Dios está con nosotros. Y como también allá por en medio del Evangelio 18:20 dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Miren qué interesante cómo el Evangelio de San Mateo presenta así este resumen de la presencia del Señor en la iglesia. He aquí que una joven virgen dará a luz un hijo, el Emmanuel. 1:23. 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. ¿Y cómo concluye el Evangelio de San Mateo? 28:20. Miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Todo poder se me ha dado, dice Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. La profecía entonces, queridos hermanos y hermanas, que se anuncia por medio del profeta, se cumple en María, la joven que da a luz al Salvador. Y Jesús es el Emmanuel que está con nosotros, donde están reunidos 2 o más, y estará con nosotros
todos los días hasta que termine este mundo. Y si Ahaz allá, anunciado por el profeta Isaías, no recibe esta señal, tiene una humildad aparente, entonces miren, si él era un hombre incrédulo, ahora tenemos en el Evangelio estos dos personajes tan significativos para la iglesia que nos ayudan a cada uno de nosotros a tenerlos como modelos. Y es la Virgen María. Como se describe hoy en este texto del Evangelio y como lo complementa también el Evangelio de San Lucas, María es la elegida de Dios, la joven virgen que fue elegida por el Señor. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, le decía. Fíjense que para nosotros esto no es un invento, es una verdad. No solo es dato histórico, es la obra de Dios. Y es significativo conocer aquellos lugares en Jerusalén que se le llama Tierra Santa. Y de hecho se dice así, miren, si los lugares donde Jesús caminó y donde anunció la buena noticia se le dice Tierra Santa, entonces ¿por qué no se le puede decir Santa María a la Madre de Jesús y Madre nuestra, si ella llevó a Jesús en su seno? Y esto es significativo para los cristianos. Cuando uno conoce estas tierras, miren qué significativo, está allí el lugar de la Anunciación y los turistas o los que lo dirigen a uno le dicen, aquí fue donde el ángel le anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador. Impresionante eso. Y más impresionante también cuando se dice, aquí fue donde el Verbo de Dios se hizo carne. Hermanas y hermanos, miren, qué significativo. Aquí fue donde el ángel le anunció a la Virgen María. Aquí fue donde el Verbo de Dios se hizo carne. Y eso tiene que ser significativo para nosotros como cristianos, porque Jesús tomó la condición de humano. Y lo dirá hoy San Pablo, tomó esa condición de humano y por el Espíritu tomó esa condición divina. Y en el seno de la Virgen María se fue gestando y la Virgen María lo dio a luz y lo ofreció al mundo para que el mundo tuviera salvación. Pues la Virgen María, como humana, también se presenta así. ¿Cómo puede ser eso? Miren cómo toda joven, además era una niña joven, adolescente, pues tenía razón de humanamente preguntarse qué significaba aquello. Y Dios por medio de su ángel le dice, no temas María, porque has sido llena de la gracia del Señor. Vas a dar a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Jesús. Él será grande. Y María, después de esas preguntas, se abandona en Dios, confía en Dios y dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María aparece así hoy en la palabra como ese modelo de mujer, como modelo de respuesta a Dios. Hermanas y hermanos, uno muchas veces desde el humano piensa que hay cosas que no las puede solucionar. Y miren, hay cosas que lo que es imposible para el hombre y para la mujer, para Dios es posible. Y debemos avanzar en este tiempo confiando siempre en Dios, que nuestra fe sea grande como la Virgen María, que nuestra esperanza sea grande como la de la Virgen María, que nuestra caridad sea grande como la de la Virgen María. Uno muchas veces se desespera y pareciera que ya no encuentra respuestas. Miren, la Virgen María en su dimensión humana se preguntó, pero Dios le tenía la respuesta. La gracia de Dios se posó en la Virgen María. El Espíritu Santo que la fecundó, como diremos en otra oración, ahí estaba con ella y por eso pudo salir adelante. En esos momentos difíciles de nuestra vida, cuando nosotros pareciera que no tenemos respuesta, miremos que hay modelos de fe, como la Virgen María, y saber confiar en Dios.
Y lo que parece imposible para el hombre y para la mujer, para Dios todo es posible. Podemos lograr aquella gracia que más necesitamos. El Espíritu Santo se posó en la Virgen María y la hizo fecunda. Ahora nos encontramos que tenía su prometido, José. Y José solo se da cuenta, miren, ¿cómo aparece José? Muy poco aparece en el Evangelio, pero lo poco que aparece es interesante. José estará siempre presente, así como hoy en este texto. Lo mismo allá en la Navidad vamos a contemplar a José con esa mirada misericordiosa frente a su Hijo Santísimo. Miramos a José allá en la Epifanía también, estará presente por allí. Pero lo poco que José hace es interesante. José solo observa que su muchachita, su novia, su posible esposa, decía él, le ha traicionado. Pero miren, no se pone a pelear, no se pone a discutir. Era un hombre justo, dice hoy la palabra de Dios. En otras palabras, si la Virgen María cumplió la voluntad del Padre e hizo lo que Dios le pedía, entonces José también aparece cumpliendo la palabra. Y él solo observa. Y dice el Evangelio que en secreto pensó dejar a María, su esposa. Hermanas y hermanos, en secreto. Y Dios, así como habló a la Virgen María por medio de su ángel, así le habló a José. José, José, no dudes de llevarte a María, tu esposa, porque lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. Y dice el Evangelio que José se despertó de aquel sueño e hizo lo que Dios le pedía. Hermanas y hermanos, a José lo encontramos aquí cumpliendo la voluntad de Dios, como hombre justo, como un esposo fiel, como un padre bondadoso que sabe cuidar lo que Dios le ha encomendado. Y es que también, ¿por qué es significativo José en la iglesia? Ahora lo mencionamos en la plegaria eucarística, después de anunciar a la Virgen María, decimos, y su esposo San José, en todas las Eucaristías. ¿Por qué es especial San José? Porque José fue el custodio de la salvación. José cuidó al niño Jesús, que era nuestro Salvador. Lo alimentó, lo fue educando y siempre le acompañó. No se habla cuándo José murió en la Sagrada Escritura, pero siempre le acompañó. ¿Y por qué era significativo San José? Porque ustedes recuerdan aquella mujer que sorprendieron en adulterio. Pues resulta que la ley decía que había que apedrearla porque estaba cometiendo un acto ilícito. Pues lo mismo pasaba también. Si una joven aparecía esperando un hijo, una madre soltera aparecía así, entonces la ley decía que también tenía que apedrearse. Miren cómo eran las leyes duras hoy. ¿A cuántas mujeres tendrían que apedrear? Pero sobre todo, ¿a cuántos hombres tendrían que apedrear por hechos así? De allí la importancia que tiene José de custodiar a la Virgen María, de custodiar al niño que traía la salvación, precisamente porque si no, a la Virgen María también la hubieran apedreado. Hermanas y hermanos, miren qué contraste entonces. Encontramos a Ahaz, el hombre incrédulo, con esa apariencia de humildad que no quiere saber nada de Dios, incrédulo. Pero encontramos estos dos personajes en el Evangelio, José y la Virgen María, cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso para nosotros hoy, ellos tienen que ser nuestros modelos de fe, de esperanza, de entrega, de escuchar siempre a Dios y hacer su voluntad. Y así, por María, vino la salvación al mundo. Y hoy nos encontramos entonces con esta palabra donde se resalta así: José, no dudes llevarte a María, tu esposa.
¿Qué es lo que transformó la vida de la Virgen María? ¿Qué fue lo que transformó la vida de José? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice Dios por medio de su ángel. El Espíritu Santo fue el que obró en José y José terminó haciendo la voluntad de Dios Padre. Hermanas y hermanos, este mismo Espíritu que fecundó a la Virgen María, que habló a José y le transformó su corazón y su mente, es el mismo Espíritu que nosotros hemos recibido en los sacramentos. Pero es el mismo Espíritu que nosotros debemos declamar para que así nuestro corazón se vaya transformando. Quizá esos pensamientos difíciles que no tiene se vayan transformando. Hay que decirle al Espíritu Santo que así como se posó en la Virgen María y en San José, venga sobre nosotros y transforme esta mente sucia, esta mente donde brotan algunas veces muchos pensamientos malos. Pidámosle al Espíritu Santo que este corazón, de donde nacen esos malos deseos, nosotros podamos ser transformados. Pidámosle al Espíritu Santo que fecundó a la Virgen María, que llene toda nuestra vida, inunde nuestras familias, inunde nuestros hogares, para que seamos más felices cerca de Jesús. Pidámosle al Señor que Él pueda nacer en nuestro corazón, que habite con toda su riqueza, que traiga paz a nuestro corazón y paz a nuestras familias. Pero esto se da, miren, cómo José cambió su pensamiento, cambió sus actitudes cuando el Espíritu Santo le habló. Cómo la Virgen María tomó valor y dijo, aquí está la esclava del Señor, cuando vio que el Espíritu Santo le asistía. Nosotros, seguidores de Jesús, sin la fuerza que viene de lo alto, no podemos seguir avanzando. Por eso hoy pidámosle al Señor que ese Espíritu que fecundó a la Virgen María venga sobre nosotros. Les invito, quedémonos un momentito en silencio y pidámosle al Señor que venga en nuestra ayuda. Pidamos a la Virgen María y a San José que sean nuestros intercesores.